Contratación estatal con responsabilidad social en derechos humanos. En el año 2015, los Estados miembros de la ONU, en conjunto con ONGs y ciudadanos de todo el mundo, generaron una propuesta para desarrollar unos objetivos de desarrollo sostenible con 3 dimensiones en el ámbito económico, social y ambiental. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en estos 15 años. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con nuestra sesión de hoy podemos decir que hacemos referencia al objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. ¿Cuáles son las metas de este ODS relacionadas con adquisiciones del Estado y los derechos humanos? Extractamos las referentes a compras y derechos humanos, servicios de salud esenciales, protección social y servicios básicos, y proteger los empleos. Las metas del ODS 8 de las Naciones Unidas son concertadas por todos los países miembros y por tal razón nuestra comunidad latinoamericana tiene unas recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que se relacionan con las compras y los derechos humanos. Fortalecimiento de los derechos laborales, garantizar la protección social universal, establecer la garantía laboral universal, trabajo decente y sostenible. En este recorrido llegamos a Colombia con su Agenda 2030, política mediante la cual busca alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible y desde luego al número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y tiene como logro final promover crecimiento económico sostenido y sostenible en el empleo productivo del trabajo decente para todos. Sin ser ajenos a las metas globales y a las metas de la CEPAL, tiene en cuenta varias metas encaminadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, donde extractamos las que conectan con el tema de hoy: trabajo decente e igualdad de remuneración, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata y el trabajo infantil, derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros. Y en atención a esta necesidad de afianzar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y empresa, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente establece la Guía de Compras Públicas Socialmente Responsables, que ofrece información y hace recomendaciones a las entidades estatales y a los proveedores para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Los objetivos de sostenibilidad parten del deber del Estado y sus entidades de proteger y de los proveedores de respetar los derechos humanos en la compra pública. Inicia con las obligaciones de las entidades estatales de protección y garantía de los derechos humanos en el sistema de compra pública. Para ello, deben adoptar en la estructuración de los procesos medidas apropiadas para prevenir esos abusos, por lo cual se necesita inicialmente unas medidas de prevención para la estructuración en los estudios previos, pliegos de condiciones de los procesos de compra, incluir el respeto por los derechos humanos, evitar que sean deteriorados y protegerlos, analizar el impacto y riesgo que generan los bienes y servicios sobre los derechos humanos, asesorar y exigir a los proveedores sobre el respeto de los derechos humanos, analizar los informes oficiales y públicos sobre el impacto de la ejecución del contrato frente a los derechos humanos, seguimiento y control a los proveedores que estén involucrados en violaciones de derechos humanos. Todo lo anterior de responsabilidad del Estado. Adicional a estas medidas de prevención se establecen unas medidas de protección, aplicación de las políticas y normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, incorporar factores de evaluación y favorecer medidas que protejan y fomenten la aplicación de derechos humanos, adoptar medidas y establecer canales de comunicación apropiados para detectar riesgos en derechos humanos y alertar a los entes de control, supervisión e interventoría independiente y adecuada que tenga en cuenta el cumplimiento de los derechos humanos, velar porque la ejecución de los contratos sea respetuosa de los derechos humanos. Estas medidas de prevención y de protección son de responsabilidad del Estado. En el numeral 1 observamos las responsabilidades de las entidades y en el 2 las responsabilidades de los proveedores.
para lo cual enumeramos algunas de las obligaciones de los proveedores: respetar y cumplir todas las leyes nacionales e internacionales en derechos humanos. En sus propuestas y sus contratos, evitar generar consecuencias negativas sobre derechos humanos. Evaluar y administrar los riesgos para los derechos humanos en el contrato. Procurar incorporar a su planta de personal o para la ejecución del contrato víctimas de violación de derechos humanos. Contar con políticas y procedimientos internos apropiados en función de la aplicación de derechos humanos. Todo lo anterior de responsabilidad del proveedor. En la guía encontramos un capítulo de buenas prácticas, incentivos y penalidades en las compras públicas socialmente responsables. ¿Cómo? Incluir criterios sociales en el objeto del contrato. Prohibir, bajo determinadas circunstancias, que los oferentes sean adjudicados cuando han sido declarados culpables de actos ilícitos, y exigir que el proveedor cumpla con determinadas condiciones en la ejecución del contrato ya adjudicado. En la determinación de su necesidad, evaluar las necesidades identificando bienes y servicios con impacto social, revisar su estrategia de contratación, asegurarse de que las condiciones del pliego y del contrato no generan impacto negativo, establecer factores técnicos y objetivos de responsabilidad social, analizar la capacidad de la entidad para poner en marcha un proceso que favorezca aspectos sociales de acción viable, efectiva y competente. En la determinación del objeto contractual también tienen plena libertad las entidades de elegir lo que se desea adquirir. Esos bienes y servicios deben de cumplir con una normativa y principios del sistema de compra pública. Y en el literal C, las entidades pueden establecer la inclusión de cláusulas en la determinación de requisitos puntuales en el contrato, como criterios de evaluación, especificaciones técnicas detalladas y objetivas para el proceso, objetivos sociales que identifiquen oportunidades para promover los principios de igualdad y sostenibilidad, y cláusulas sociales que otorguen puntajes. La entidad podrá favorecer factores como estándares laborales, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso para las personas con discapacidad, promover la mano de obra local, pero se incluirán cuando estén vinculadas al objeto, específicas y objetivamente cuantificables, que tengan publicidad en avisos de convocatoria y en los pliegos de condiciones, y que cumplan con los principios y la normativa legal. En resumen, utilizando unas buenas prácticas, las entidades estatales en la determinación de las necesidades, en el objeto contractual, incluyendo cláusulas como requisitos a los proveedores dentro de la normatividad legal. El Estado es garante de los derechos humanos en las compras públicas, exigiendo que sus proveedores las respeten y las cumplan. El marco normativo de la Guía de Compras Públicas Socialmente Responsables lo podemos observar. Y las referencias de la presentación que realizamos en el día de hoy, los invito a visitar mis redes sociales y el canal de YouTube, donde encontrarán resumen de este tema y otros de interés.